en la época medieval, habían ciudades, como en el caso, por ejemplo, ustedes me pueden ubicar más, como Jericó, que tenían los muros y nadie podía entrar. Una ciudad, por lo general, estaba las más grandes, las más preeminentes, estaban rodeados de un círculo, de un muro bien alto y era imposible entrar. Entonces eso les permitía no ser fácil presa para aquellos que querían conquistar esa ciudad. Entonces, generalmente era así. Y cuando un imperio, un gobierno de turno quería tomar y quería invadir una ciudad, se encontraba con un muro. No podían entrar allí. Entonces, lo que hacían era una estrategia militar. ¿Cuál era esa estrategia militar? Que hacían un sitio, que era un sitio que rodeaban la ciudad, todo el ejército, y no permitían que nadie entre y que tampoco nadie salga. En este caso, cuando lo sitiaban, nadie podía salir porque si salía lo mataban, porque el ejército opresor estaba alrededor. Entonces sitiaban por buen tiempo, de repente por una semana, 15 días, un mes, mientras se le agotaban los víveres, el agua y todo, y la gente empezaba a debilitarse dentro de ese fortín, dentro de esa ciudad. Hasta que llegaba un momento en que más o menos ya calculaban, invadían la ciudad y cuando entraban no tenían mucha resistencia porque los pocos que quedaban vivos, ¿qué es lo que sucedía? Estaban débiles y no podían luchar. Y a la gran mayoría lo encontraban muerto. Entonces lo que hacía el imperio, el gobierno o el país que quería tomar control de esa ciudad, ingresaba y mataba absolutamente todos los que aún quedaban vivos, porque había muchos que ya quedaban muertos, obviamente. Entonces, los debilitaban y mataban de hambre a los que querían matar y tomaban control de esa ciudad. ¿Ok? Esa es más o menos la estrategia militar que utilizaban en la Edad Media, una de las estrategias militares. Ahora, otra historia que les quiero contar yo, mi persona, después de hacer a Jesucristo mi Señor y Salvador, Dios me salió al encuentro y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Corta les conté, es larguísimo, pero lo voy a decir, corta con tus amistades, corté con mis amistades, con todos, no tenía contacto y me quedé más en casa. Entonces, como yo trabajaba en espectáculos, en eventos, discotecas, era marquetero de discotecas, dueño de discotecas, entonces no tenía amistades y me quedé más en casa. Empecé a relacionarme un poco más en casa y me quedaba allí leyendo la Biblia, buscaba 2, 3 personas para poder estar con ellos, pero me relacionaba un poco más. Y en esta semana, justamente que esta semana cumplí 28 años de cristiano, ¿no? Y recordaba algo que Dios me permitió para poder traerles como ejemplo en este mensaje. Yo me sacaba, llegó el momento en que no sé si era una fiesta, no sé si era una reunión, no recuerdo exactamente, les mentiría. Todavía tengo las fotos, ¿sí? Me saqué una foto, estábamos afuera de mi casa, no sé, creo que fue un domingo, y estábamos afuera en la reja de mi casa y me voy a sacar una foto con mi hija mayor, con Jense. Me saco una foto, paro ahí y ustedes saben perfectamente, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos hecho a Jesús nuestro Señor y Salvador, hay una característica. Empezamos a ver lo que antes no veíamos. Empezábamos a percatarnos de lo que antes no podíamos percatarnos, porque estábamos ciegos, obviamente. Y no veíamos, y había detalles que no nos dábamos cuenta. Entonces, cuando yo me saco la foto con mi hija, yo observo algo. Ella estaba sonriendo, pero yo podía ver en su interior que esa sonrisa era una sonrisa para la foto, que no era genuina, que no salía de adentro. Cuando yo la veo, después veo que se saca la foto con su prima, le veo una sonrisa de oreja a oreja, pero es notorio que era de adentro, interior. Entonces detecté algo hay acá. Dios me hizo descubrir que yo estaba viviendo cerca de mi hija, pero a la vez estaba bien lejos. Porque de repente no fui un padre que la dejó, sino simplemente que la vida que yo llevé le había afectado, obviamente, ¿no? No tenía una vida, era una vida muy bohemia y obviamente ella me vio crecer, ella vio todo lo que hacía, cómo me amanecía, me miraba cuando salía, entonces obviamente eso le chocó seguramente. Y a partir de ese momento
yo dije, estoy lejos, pero voy a tratar. Me propuse a acercarme más y a través de los años, pasaron muchísimos años, les cuento ya, muchísimos años para poder sacarme una foto con ella y esa sonrisa sea genuina. En otras palabras se los voy a poner así. Cuando mi hija se sacó la foto que yo le estoy comentando, sucedió algo. Es como que le dijeran, ¿este es tu papá? Y ella dice, sí, es mi papá. Pero ya después, cuando pasaron los años, se sacaba la foto conmigo, ella me abrazaba y podía observarse que podía decir, ¿es tu papá? Sí, ese es mi papá. Me tomó años, muchísimos años. Yo descubrí, mi vida tal vez no se detuvo ahí. Tal vez se hubiera anclado allí porque la tristeza por lo que había descubierto, la congoja por lo que había visto que mi hija estaba tan lejos, pero yo no me quedé ahí. Opté por no quedarme en esa estación de la vida. Yo no me quedé para nada, como muchos otros que se quedan varados y sumergidos en el pasado. Un pasado en el cual no había yo hecho las cosas bien. Y creo que ninguno de nosotros que ha tenido un pasado sin Cristo ha hecho las cosas bien. Pero igual yo no me quedé en esa estación de la vida. Pero hay personas que una herida emocional puede dejarles anclados en algún momento. Y después ese momento se convierte en el pasado. Detenidos en el tiempo, muertos en vida, y se da en mucha gente cristiana que su vida emocional quedó anclada, un punto de quiebre, un crack que lo dejó al lado del camino y Dios no puede hacer lo que Dios quiere hacer con ellos, no pueden avanzar. Y a medida que pasan los años, me he dado cuenta que muy pocas personas, estamos emocionalmente maduras. Y en mis primeros años de cristiano, en mis primeros años como hijo de Dios, creía que aceptar a Cristo ya era suficiente para terminar con cualquier maldición, pónganme el término, escúchame el término, maldición del pasado. Y uno se da cuenta o no piensa, o mejor dicho, y uno no se da cuenta o no piensa que los hábitos y costumbres y formas en que nos desarrollamos, vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, puede seguir influyendo en mi formación en la actualidad. Y nosotros pensamos que no, al menos a mí me pasaba, yo pensaba que no, pero Dios nos va enseñando, como lo ha estado haciendo durante toda esta semana, lo contrario, que tenemos que regresar y entender qué fue lo que pasó en mi vida, en el pasado, y que nos siga acompañando por el resto de nuestra vida. Hay veces si no detectamos ello, tenemos que ver qué nos pasó, qué nos marcó o qué nos influenció para que el pasado quede donde tenga que estar, en el pasado. Ahora, mucha gente puede decirme, pero la Biblia dice, como un versículo bíblico que ustedes ya se lo saben de memoria, que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sí, las cosas viejas pasaron, pero a veces malinterpretamos o se interpreta mal estos versículos bíblicos o estos pasajes de las Escrituras, porque lo que desaparece, lo que queda en el pasado, lo que ya no está, son nuestros pecados. Recibimos una nueva identidad, tenemos una relación con Dios como Padre amoroso por la gracia de Jesús, y somos de la familia de Dios, esas somos las buenas nuevas del Evangelio. Pero esto no significa, o este pasaje bíblico no significa que la vida que fue de nuestro pasado va a dejar de influir en nosotros de diferentes maneras en la actualidad. Y por años, al menos yo, no sé ustedes, yo pensé que nuestra antigua vida ya no estaba dentro de mí, dentro de nosotros, que eso quedó atrás. Yo pensaba, no sé, de repente ustedes no, ingenuamente pensaba que ya estaba libre del pasado. Y no era así. Lo que quedó en el pasado, lo que quedó atrás, fue el pecado. Pero lo que yo estaba dentro de mí,
sigue dentro de mí. Y el trabajo de crecer, pongan atención a esto, el trabajo de crecer en Cristo todos los días nos exige que volvamos al pasado, especialmente para liberarnos de algunas conductas destructivas que hasta hoy lo utilizamos o lo hacemos consciente o inconscientemente. Por eso es que Dios nos ha llevado ya por varias semanas a ir hasta nuestra niñez. ¿Y por qué? Porque Efesios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, para ponerme una ropa vieja, para ponerme una ropa nueva, tengo que quitarme la vieja. Como decía en la mañana, yo me he puesto el día de hoy, he venido así, en la mañana vine con otra ropa, me tuve que quitar ello, o cuando uno se levanta no sale a la calle con el pijama o con la ropa que durmió, se quita el pijama y se pone la ropa que está. Entonces, para quitarme la ropa vieja, tengo que saber cuál es esa ropa vieja en el ámbito emocional, en la parte del alma. Y eso lo vamos a descubrir juntos el día de hoy. ¿Me estoy dejando explicar? Dígame sí. A ver, ¿sí? Ok. ¿Cómo hacemos esto? Efesios 4:13 nos dice lo siguiente: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros, no seguidores del venezolano, sino maduros, el término, ¿no? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces acá entendemos, damas y caballeros, algo. El Evangelio no es magia, el Evangelio es esfuerzo, el Evangelio es de todos los días, no es de un día sí, un día no, no es una semana sí, una semana no. A ver, come un día y no comas otro, come una semana y deja de comer otro, para que veas cómo estás, te debilitas. Entonces, igual, el Evangelio no es magia. Y hay otra cosa, nadie puede conocer a Dios si primero no se conoce a sí mismo. Esto lo dijo San Agustín, pero cómo cae como anillo al dedo en este tiempo. Porque ya voy a entrar con la pata en alto, con cuidado por favor. Porque muchas veces nos decimos cristianos. Y si somos cristianos, hijos de Dios, cristianos, somos seguidores de Cristo, la pregunta es, ¿hacemos lo que Cristo hace? ¿Hacemos cada vez que vamos a mirar, a hablar, a escribir, a tomar una decisión? Decimos, por ejemplo, ¿qué haría Cristo en esta posición? ¿Tomaría la decisión que yo estoy tomando? ¿Hablaría como yo estoy hablando? ¿Pensaría como yo estoy pensando? Entonces, a veces a la ligera decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo, que somos del cuerpo de Cristo, porque la cabeza es Cristo, y Cristo tiene un ADN que debe correr por nuestras venas también, de un ADN que nosotros tenemos que reflejarlo al mundo. Y eso sucede. Entonces, ¿de qué ropaje me tengo que deshacer? ¿Cuál es la ropa que tengo que quitarme? Y muchas veces, cuando nosotros a veces decimos, sí, soy seguidor de Cristo, yo vengo a la iglesia, voy a mis discipulados, estoy en Jesucristo Cambia, voy a predicar todo ello, pero muchas veces cuando queremos tomar decisiones, queremos hacer algo, pensar algo, decir algo o realizar algo, lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no como pensaría Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente a veces lo dejamos de lado a Él. ¿Por qué? Hay una palabra que el día de hoy vamos a tocar bastante y que se llama orgullo. Y el orgullo hace de que, Cristo para la iglesia, Cristo para el discipulado, Cristo para el evangelismo, pero no para mi casa, no para mi trabajo, no para mis estudios, no para mi vida personal,
no para mi hogar. Hay veces inconscientemente lo hacemos. Entonces, ¿de qué ropaje me tengo que deshacer? ¿Qué ropaje es la que tengo que quitarme? Eso no va a ser fácil cuando el orgullo domina a la persona. Cuando el orgullo toma el control de la mente de la persona. Porque no vamos a poder reconocer en qué estamos equivocados. Porque siempre vamos a decir, yo estoy bien. Muy bien. Y cuando eso es recurrente o es un patrón, hay un problema que viene de atrás y hay que solucionarlo. Si no, Dios no va a poder llevar a cabo los planes que tiene para con nosotros. Entonces, eso es algo que tenemos que despojarnos. Y cuando detectamos, porque todos podemos detectar, no hay nadie que no lo detecte, sino que simplemente no queremos mirarlo o no queremos verlo, cuando detectamos en nuestro interior, acá adentro y en nuestra mente, que tenemos ira, rencor, tristeza, miedo, resentimiento, rechazo. Entonces, y no reconocer que tenemos todas esas cosas en el interior, no nos vamos a permitir conocernos de verdad. El orgullo no te va a permitir eso. Queremos saber qué hay dentro de nosotros para conocernos de verdad. ¿Y qué necesitamos cambiar? Son muy pocos los cristianos que llegan a madurar porque no reconocen ello en su interior. Vuelvo a repetir y lo pueden leer conmigo. Son muy pocos los cristianos que llegan a madurar. Ojo, son muy pocos porque no reconocen ello en su interior. Y en muchos lugares parece que la gente creció en su vida espiritual, pero solo parece que la gente creció. ¿Y por qué? Porque eso se ve, pero es que a veces solamente se ve el 10%, porque a veces cambiamos un 10% y nos volvemos como personas más amables, más respetuosas. Algunas personas empiezan a dejar el alcohol, otras empiezan a dejar las drogas, otros el lenguaje chabacano, vulgar, torpe, grosero, las conductas ilícitas, pero las raíces de quienes somos en realidad siguen adentro de nosotros y no se ven. Es como, por ejemplo, cuando chocó el Titanic con ese iceberg. Se veía solamente la partecita, pero el hielo estaba abajo. Igual, solamente esa partecita se ve en nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no hay cambio en la vida de mucha gente cristiana? La pregunta es eso. Y la respuesta sería porque no hay madurez espiritual. Técnicamente hay gente que sí, es cristiana, nació de nuevo, pero espiritualmente y emocionalmente es inmadura. Y eso no se nota a simple vista. Pues alguien llega a la iglesia, entra para acá y ve que la gente está cantando con las manos arriba y dice aleluya, gloria a Dios, y empieza a moverse, y que sí, y que no, y gente postrada ahí. Entonces la gente dice, no, ¿cómo son cristianos estos hermanos? Claro, eso es evidencia de manera explícita, clara, pero sin embargo hay mucha gente que no ha podido madurar, no ha podido despojarse del pasado y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero cuando yo me quito el ropaje, pónganme atención a esto, cuando yo me quito la ropa vieja y me visto de la nueva, entonces en mis emociones, pónganme atención a esto, mis emociones las dirige Dios. ¿Cómo podemos saberlo eso? Porque la Biblia registra en Génesis 6:6 lo siguiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Ah! O sea, Dios tiene un corazón, Jehová tiene un corazón y le dolió. A Dios le dolió. Él siente. Cuando uno falla, cuando uno peca, cuando uno comete un error, o cuando, pongámonos como padres, uno como padres, sus hijos cometen errores, fallan y hacen cosas desastrosas. ¿A quién le duele? Al papá,
a la mamá. Eso le duele acá adentro. Y Dios es lo mismo. Dios acá vemos que Dios siente y le duele, tiene dolor. Isaías 42, 14. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, dice Dios. Pero ahora voy a gritar como una parturienta, como alguien que va a dar, está a punto de dar un parto, como una parturienta. Voy a gritar, dice. Y como dije en la mañana, acá alguna mujer dirá, por fin encontré un pasaje bíblico que me avale, porque yo grito en mi casa, como no tienen idea. Acá está, pueden aparrar ese pasaje bíblico. Jeremías 30:24. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Dios se aira, Dios se irrita, se enoja, se enfada. Acá está. Y Oseas 11:8 dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón, nuevamente habla Dios, está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Una compasión que no tiene límites. Y a veces no entendemos esa compasión. Lo curioso del caso acá es eso. Mateo 26:38 dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo Jesús. O sea, como hijo de Dios, Él se sintió así. Entonces, si tú en alguna estación de la vida sentiste que te moría, no está mal. Lo sintió Jesús también. Entonces, quiero equilibrar el mensaje. Lucas 10:21. En aquel momento, Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. No porque le hicieron cosquilla por acá, no, sino por el Espíritu Santo. Entonces, a través de estos pasajes bíblicos, vemos solo algunos de estos que hablan del dolor que siente Dios en su corazón, de gritar como parturienta, un Dios que se irrita, que se enoja, que se enfada, que tiene un corazón que se desgarra y su compasión se desborda. Jesús sintió angustia, se quería morir y se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Y es que fuimos creados a semejanza de Dios. Y todo eso podemos tenerlo cuando Dios lo maneja de una manera especial. ¿Está bien que sintamos? Por supuesto, está muy bien que sintamos. El problema está en que a veces no podemos reflexionar lo que sentimos porque no conocemos los sentimientos que tenemos arraigados en el interior. No conocemos o no queremos verlos. No conocemos lo que está arraigado y que por lo que vivimos, por lo que pasamos. Y tenemos que mirarnos en un espejo y hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo soy emocionalmente? ¿Qué hay en mi interior? Porque ¿qué se va a reflejar? Eso se va a reflejar sí o sí en mis acciones, en mis reacciones. ¿En dónde? En mi carácter. Cuando grito, cuando estoy en las nubes, ay hermanita, ay sí, y volteé el increíble, cambia el rostro que no sabe cómo. ¿Por qué fue eso? Eso se va a notar en tu carácter. Y Dios habla de tantas formas y maneras. Y a veces queremos que un profeta nos hable. Ay, yo quiero que un profeta me hable, que venga. ¿Cuándo va a venir el pastor Armando? ¿Cuándo va a mandar otro misionero para acá para que me hable y me diga? Dios dice, te estoy hablando. Te voy a cerrar el corazón. A ver si no entiendes ahí. Te voy a cerrar esto, a ver, te estoy hablando, cabezón, cabezona. Eso es lo que Dios a veces nos dice, pero nosotros no entendemos. Y hay muchos cristianos, no aquí, ninguno de ustedes en el culto de la mañana, no, ustedes no, ya saben, ustedes no. En el culto de la mañana hay muchos cristianos que son así. No importa cuántos años lleves en la iglesia, 20, 30, 10, 40, hay miles de cristianos en todo el mundo anémicos emocionalmente. La crisis más seria que está padeciendo la iglesia en este tiempo es el desarrollo emocional del cristiano. Una niñez crónica
que se nota a la hora de hablar y a la hora de tomar decisiones. Una niñez crónica. Y esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias, no de este culto, sino del culto de la mañana, son inmaduros. Hay un montón que no han crecido espiritualmente y hay gente que siempre está atado por el mismo pecado por años. Nunca madura. A un niño pequeño, ¿no? Le dice, tiene 5 años, 4, cámbiate el calzoncillo, báñate, cámbiate de media, lávate los pies 5, 6, 7 años. Pero si a tu niño de 30 o 40 años le tienes que decir lo mismo, ya hay algo que no está bien, algo que no cuadra, algo que no se acomoda ahí. Ahora, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿quién es un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? Ahora sí, nuevamente, le pido muy cortésmente a cada uno de ustedes que mire a su compañero, voltee y le diga, te van a hablar. Dile ahí, me cuadra los ojos, te van a hablar ahorita. Arrancamos. Arrancamos. El maduro, no de Venezuela, sino el maduro de término, siempre tiene para dar. El maduro siempre tiene para dar. Da de su tiempo, da de sí mismo, da de sus recursos, da de su vida. El inmaduro siempre viene a la iglesia para ver qué me dan. El maduro sigue la verdad. El inmaduro siempre está llevado por lo que ve, por lo que siente, y siempre hay una nueva moda que lo mueve de un lado para otro. El maduro sabe lo que Dios quiere de él. El inmaduro no sabe lo que quiere y se mueve por todos lados. El maduro llega el momento que dice, este año me he visto mis errores, he visto que he cometido tantas torpezas, tantas cosas y estoy dispuesto a reconocerlo y cambiar de una vez por todas. Voy a cambiar y superarlo de la mano de Dios. Eso es una señal de madurez que empieza a tener en el interior. El inmaduro da vueltas en el mismo pecado, vuelta y vuelta, 30 años metido en el pecado, 30 años, 40 años, metido en el pecado de pornografía. La pornografía todavía no existía y él ya estaba atado a eso. Imagínate, sigue ahí. Increíble. Está ahí atado y nunca sale. El maduro da cada paso de acuerdo como va conociendo la palabra de Dios. Entonces, no se trata de cantidad de años que tengas en la iglesia. No se trata de ello. Y la madurez no es envejecer, por si acaso. ¿Cuántos viejos hay inmaduros en todo el mundo? Encontramos. La madurez es una opción. Envejecer, todos vamos a envejecer. No hay nadie que se escapa. Pero la madurez es una opción. Crecer es una opción que decidimos nosotros. Ahora, dicho esto, vamos a pasar al siguiente paso. Patrones del pasado. Ahora, mira la que está a tu lado y nuevamente te van a hablar. Te van a volver a hablar en estos momentos. Díselo ahí, clávale la mirada. Patrones del pasado. Muchos cristianos, acá no, en el culto de la mañana, han repetido consciente o inconscientemente decenas, no una, no dos, decenas de patrones de sus padres o tutores, personas que los criaron, sea un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un padrino, quien sea. Incluso aquellos patrones que les disgustaba. Y dijeron alguna vez, yo nunca voy a ser como mi papá, como mi tío, como mi tía, como mi abuela o algo por el estilo. O voy a hacer. Y lo están haciendo. Por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Qué podemos repetir de nuestros padres o de nuestros tutores? La manera como manejas tu ira en casa con las personas que están alrededor tuyo. Cómo manejan los conflictos personales, grupales, de trabajo o lo que sea. La manera de definir el éxito. Porque hay una manera de definir el éxito del sistema
como tú manejaste, como nos enseñaron, y otra que tiene que ver con Dios, que se lo voy a decir al final. El concepto de cómo tenemos que criar a los hijos. No, a mí me enseñaron así, y así tiene que ser. Ay, bueno, el sufrimiento, la relación que tenemos con otras personas, todo viene en el paquete que heredamos cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes. Yo también heredé ciertas cosas de mis padres. Yo, por ejemplo, yo lavo las zapatillas de mis hijas. Yo lavo los polos de mis hijas. Yo lavo sus medias. Y los niños, pues, no tienen idea. Se quitan los zapatos, caminan ahí y piensan de que todos ellos y las medias blancas tan negras. Entonces yo me encierro, agarro un escobillo y empiezo a lavarlas. Y las lavo. Las dejo bien blanquitas y después recién le pongo en Dora, la lavadora. ¿Ok? La pongo a Dora y ahí empieza. Porque lava a Dora. ¿Ok? Lo pongo en Dora y empieza recién cuando está ahí y ya salen blanquitos. Porque es algo que heredé de mis padres. Me enseñaron eso. Yo los cogí y todo lo que es bueno, como la puntualidad, como las cosas que ya le he hablado en muchas oportunidades. Pero lo curioso del caso, que yo estuve con un grupo de mamás, no de aquí de la iglesia, no del turno de la mañana, tampoco, no de la tarde, por favor, no, ninguno de ustedes. Un grupo de mujeres, mamás, y que estábamos conversando, y yo solté esto. Le dije, no, yo le dije como le estoy diciendo a usted. Y dos mamás me dijeron, ay no, ¿estás loco? ¿Qué voy a estar haciendo eso yo? Nada, para nada, no. Ay, qué aburrido, ¿no? Que enseñarles a ellas que lo hagan. Sin darse cuenta, esas mamás están haciendo el mismo patrón como las criaron. Porque ellas, de repente sus mamás, su papá, sus abuelas, los tutores, los tíos, el padrino, quien los crió, nunca le lavó las medias y ellos esa actitud, obviamente con otro formato, con otro perfil, con otro matiz, están haciendo lo mismo. No le voy a lavar a ella, a mis hijos, sus medias. No le voy a lavar las zapatillas, ni sus polos, por más que sea que van cochinos. No hay problema, porque a mí no me lo hicieron. No lo dice explícitamente, abiertamente, pero con sus actitudes y con sus palabras, con su gesto, aunque sea de broma. Ay, no, ¿qué le va a hacer eso? Sencillamente está repitiendo el patrón que viene de tu mamá, de repente de tu abuela y tu otra abuela. Y eso es un detalle. ¿Cuántas cosas más de repente estamos haciendo y que estamos jalando y no nos damos cuenta? Y estamos repitiendo nuevamente lo que nosotros nos hicieron o lo que no nos hicieron. Y eso hay que cambiarlo, porque ese es un estorbo ahí. Todo eso lo forman las familias y culturas donde nos criamos. Las bendiciones, póngame atención a esto, las bendiciones y pecados de la segunda y la tercera generación, de las segundas y terceras generaciones, a veces tienen un impacto en quienes somos hoy nosotros. Dios nos exige, no nos hace una sugerencia, no nos dice, bueno, si quieres lo haces. No, Dios nos exige dejar de lado los modelos de nuestra familia de origen para aprender a vivir a la manera de Dios. Nos exige. Eso es dejar la vieja ropa. Fuiste salvo, pero tienes que dejar la vieja ropa. Entonces, lo que ocurre en una generación se repite generalmente en la siguiente generación. Si pudiera sacarle una foto a ustedes de verdad, tengo así. Les voy a explicar. Lo que ocurre en una generación se repite generalmente en la siguiente generación. Las consecuencias y las decisiones y las acciones que se toman durante una generación afectan, para bien o para mal, a las generaciones siguientes. Sea en el caso familiar o sea en el caso de la iglesia. En cualquiera de los casos. Sí o sí va a afectar. Por esa razón, es común ver cómo ciertas conductas se repiten en unas familias y vienen
viven el mismo patrón de generación en generación en generación. Los sociólogos, mis colegas, los sociólogos que hacen un gran trabajo, digamos, en la sociedad, han debatido esto por años, muchísimos. Ellos tienen muchas preguntas que se hacen entre ellos. Yo cuando entro a un club de mouse y veo todas las preguntas que se hacen, pero una de las más comunes es lo siguiente con respecto a este caso, es lo siguiente: ¿esto no será el resultado de la naturaleza? Se hacen esa pregunta. Otra pregunta que se hacen mis colegas es lo siguiente: ¿esto fluye por nuestras venas y no podemos hacer nada? Otros dicen, no, es el ambiente, es el entorno. Cuando cambia el entorno, se terminó todo. Ahí terminó. Y hay unos debates impresionantes. La Biblia, las Escrituras, no responde a esa pregunta. Las Escrituras dicen que es una ley misteriosa, muy misteriosa, del universo de Dios. Dios, al dar los 10 mandamientos, escribirlo y darlo, conectó esta realidad con su propia naturaleza. Y ahora déjenme avanzar para demostrárselo a ellos. Porque en Éxodo 24 dice lo siguiente: no te hagas ningún ídolo ni figura de los que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad. Pongan oído la música, diría el salmista Beco. ¿Por qué? No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Y hay un término que utilizan, porque odiar es no querer hacer las cosas de Dios. 6. Pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que aman y cumplen mis mandamientos. El mismo Dios. El mismo Dios. Y uno dice, espérate, un momentito. Dice que es celoso, que castiga la maldad de los padres. Castiga. Y después dice que es un Dios que ama. Un Dios que da su amor por 1000 generaciones, que ama y cumple su mandamiento. El mismo Dios. Y Éxodo 34:6 nos dice: pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y la gente dice: wow, ese pasaje bíblico es para mí. Uy, lento para la ira y grande en misericordia, su amor, qué maravilloso. Pero es que no les gusta leer el siguiente versículo: que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces le tengo una noticia. A ustedes no, a los papás, pasen la voz a los papás de la mañana, a ustedes no. ¿Qué es lo que está pasando a tus hijos, tus hijas? ¿No será algo que hiciste tú? ¿O que dejaste de hacer? No, ustedes no, a ustedes, le digo a los papás de la mañana. Pasen la voz a los papás de la mañana. Porque acá es clarísimo, clarísimo, clarísimo. No hay nada. Que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, asesinó a Urías elitita para quedarse con Betsabé, la esposa de él, Dios proclamó en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10, lo siguiente: pero ahora, por haberte burlado de mí, le dice Dios a David, por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Entonces vemos en las Escrituras que la tensión familiar, que la rivalidad entre hermanos,
Las disputas que tuvieron se pasan de los hijos a los nietos y a los bisnietos y no nos damos cuenta. Que los modelos de familia del pasado se reproducen en nuestras relaciones presentes sin que nos demos cuenta, a menos que nos quitemos la vieja ropa. Por eso es que Él quiere que nos quitemos, nos despojemos de esa ropa. Que no sigamos el mismo patrón, que no sigamos la misma costumbre. Eso se remonta a 3 o 4 generaciones atrás. Vive en nuestro interior y solo la verdad que Jesús nos hará libres. Solo eso nos hará libres. Solamente la verdad que Jesús, eso nos hace libres. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama al Padre o a la Madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Ojo a la música, oído a la música. Está diciendo que el que está atado a la cultura, tradiciones y costumbres sin sentido, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo. Porque Jesús sabía que nuestras familias están dañadas y están incrustadas en el pecado, porque no conocían a Dios. Y cualquiera que sea nuestra cultura, cualquiera que sea nuestro origen, cualquiera que sea nuestra educación, cualquiera que sea la clase social, el sistema de creencias que heredamos y que absorbemos en nuestra infancia, tienen una gran influencia en cómo nos comportamos hasta hoy. Todo lo que estás haciendo o todo lo que estás dejando de hacer y te está causando problemas es por eso. Y ahí, ¿y saben dónde se nota? En el carácter. Que muchas veces no queremos cambiar. Soy así me voy a morir. Bueno, así te morirás. No hay otra. Porque Dios te dice, tienes que quitarte el ropaje. Sistemas de creencias. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo funciona esto de generación en generación con los pecados y las bendiciones? ¿Cómo es que funciona esto de generación en generación con respecto a los pecados y las bendiciones? Explíquemelo, pastor. Alguien debe estar mirando. Ok, no hay problema. Dios bendice a Abraham. Bendice a Abraham. Esa bendición de Abraham pasa a su hijo Isaac. Después de su hijo Isaac, esa bendición pasa a su nieto Jacob. Después esa bendición pasa a su bisnieto José y sus hermanos. Pasa. Pero, al mismo tiempo, hay un pecado que se transmite de generación en generación. ¿Cuál es? Han conocido familias, por ejemplo, que mienten. Dios mío, la mentira está a flor de piel, todos se mienten ahí. Hijo, papá, mamá, suegra, todo está en cambalache. Abraham, oído la música, Abraham mintió 2 veces sobre Sara. 2 veces. La mentira, entonces esa mentira se instaló en la familia de Abraham. El matrimonio de Isaac y Rebeca se caracterizó por las mentiras. El hijo de Abraham. A su vez, el hijo Jacob le mintió a todo el mundo, a todos. Aún su nombre significa impostor. 10 de los hijos de Jacob ya estamos hablando de los bisnietos, mintieron a su padre sobre la muerte de José. Y mantuvieron la mentira por muchos años. Entonces, la mentira fluyendo en una familia. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, hay familias donde el abuelo miente, el papá miente, el hijo miente, el nieto miente, la suegra miente, el perro ladra y miente también cuando ladra. Hay gatos que se creen perros, gatos, increíble. Mienten todo. Otro ejemplo, para que se entienda. Hermanos que viven en conflicto. ¿Conocen ustedes familias donde los hermanos, es un desastre? Viven en conflicto y conflicto, peleándose. Isaac
e Ismael, hijos de Abraham, del patriarca Abraham. Estuvieron distanciados, separados. Después Jacob huyó de su hermano Esaú. Por años estuvieron separados, distanciados. Por años. Después José, separado. Por años, por sus hermanos. Otro ejemplo. El problema en el matrimonio. Y los casados dicen, amén. Los problemas en el matrimonio. No hay en las escrituras. Les voy a quitar el castillo de arena mucho. No existe en las escrituras una familia feliz o ideal. No existe, no hay. Abraham tuvo un hijo extramatrimonial con Agar. Su hijo Isaac tuvo una relación malísima con Rebeca. Jacob, Dios mío, Jacob tuvo 2 mujeres y 2 concubinas, 4 suegras. Satanás, 4 suegras tuvo. Dios mío, qué terror. 4 suegras tuvo Jacob. Pero sigamos. A veces subestimamos las huellas profundas que dejan nuestras familias en nosotros. Subestimamos. Decimos, no, ese pasajero. Los padres o tutores que nos criaron en nuestra infancia dejaron en nosotros determinadas maneras de pensar y de llevar la vida. Y eso va a influenciar ante cualquier circunstancia el carácter. Y a veces no diferenciamos ese sistema de creencias con lo que Dios quiere de nosotros. No podemos diferenciarla. Y lo que aprendimos de niños lo llevamos a la vida de adultos. Y damas y caballeros, es muy alto el precio que se paga por ello. Cuando ignoramos el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente. Porque nos pasa la factura. Y el deseo de Dios es que dejemos lo malo de la familia que nos antecedió, de las costumbres. Tenemos que tomar la decisión de ser seguidores de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Qué decisión tomaría? Entonces es importante tener en cuenta el modelo que tenemos en la iglesia, que es Jesucristo. Eso sí, dejar creencias, costumbres y hábitos de nuestro pasado. Si es que eso se opone a Dios. Como le decía yo tengo cosas que me sirven ahora, como lavar las zapatillas, como la puntualidad, pero las cosas que se oponen a Dios hay que dejarlas. Pero la gran noticia es que nuestra familia de origen no determina nuestro futuro, no lo determina. La gran noticia es que Dios determina qué va a pasar con nuestro futuro. Pero para ello tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Pero es una decisión personal. Yo no puedo despojarme de ninguno de ustedes de su vieja naturaleza, de su viejo ropaje. Ustedes son los que tienen que tomar esa decisión, no yo. Yo no puedo hacerlo por ustedes. No puedo. Nosotros somos los que no queremos muchas veces dejar el ropaje. Hemos sido adoptados por Dios para ser su gran familia. Su gran familia. Su familia. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Dios los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. Tienen que anunciarlas. El problema es cómo lo anuncias. Porque hay un pequeño detalle. ¿No es cierto? La gente está harto de charlatanes que hablan de las escrituras, que nos dicen que tenemos que cambiar y su vida es un desastre. Ya no van a creer más por lo que nosotros decimos, sino van a vernos cómo actuamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, cómo reaccionamos, cómo pensamos. Eso es lo que ellos van a ver.
La gente de afuera, el 100 de 100, 99 no leen la Biblia, ni lo leerán. Van a ver la Biblia en tu persona, en lo que tú haces, en lo que dejas de hacer, en tus acciones, en tu mirada, en tus reacciones. Entonces acá Pedro nos dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Wow! Dios mismo los sacó de la oscuridad, del pecado, y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Podemos anunciar las maravillas que Dios ha hecho? Somos la gran familia de Dios. Dios se convirtió en nuestro Padre. Jesús le dice, miren, se lo voy a poner así. Jesús está enseñando y llegan a avisarle, le dicen: maestro, sí, le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús aprovecha la coyuntura, no niega ni desprecia a su familia, pero aprovecha la coyuntura, levanta la cabeza y ve a la iglesia Camino de Fe escuchando el mensaje. Y dice: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él estaba poniendo prioridades. Hay veces nosotros pensamos y creemos que nuestra familia de sangre, que no está mal, no me malinterprete, pero Jesús puso la prioridad. Tienes una nueva familia, que soy yo encabezando eso, dice Jesús. Esta es mi familia. Y a veces dejamos de lado a la gran familia de Dios que somos todos y cada uno de nosotros, por pensar en una familia que no está mal, pero Jesús pone las prioridades. Jesús habla y es claro. Habla y es claro. Por eso dice, recuerde, el que ama más padre, madre, hijo, hija, su vida, y no toma su cruz, no es digno de ser mi discípulo. En otras palabras, está diciendo: cabezones, tienen que entender que yo cambio las prioridades. No que lo abandonen, no que los dejen de lado, pero las prioridades las cambio yo. Y eso es lo que Dios hace, eso es lo que Jesús hace. Yo aprendí algo, porque quiero ponerme como ejemplo, porque después dice no, porque no sería que estoy direccionando el mensaje. Yo aprendí algo que me costó desaprender. Yo nunca pude decir no. A todos siempre digo sí, hasta ahora. A veces mi esposa me dice: no, tienes que aprender. A todos dice sí, tienes que ver. A todos. Hay evangelismo. Puedes decir sí. Puedes ir para acá, sí. Puedes hacer tal cosa, sí. Y por ahí alguien me dijo: ¡ay, qué bueno que felizmente no naciste mujer! Porque todo dice sí. Imagínate. A todos dicen sí. ¡Ah! A estas alturas tendrías 20 hijos ya si fueras mujer. A todo dice sí. Aprendí, me costó a decir no. Estoy aprendiendo a desaprender cosas también yo. No es que acá y oye el pastor camina, aleluya y todo. No, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Yo también estoy caminando con ustedes. Yo también estoy haciendo un esfuerzo para desaprender cosas y aprender algo nuevo que Dios quiere que aprendamos. Eso es lo que estoy haciendo. También estoy haciendo eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora quiero decirles algo que le dije antes. A veces nosotros traemos diseños que nos enseñaron que el éxito es tener todo en la vida. El éxito es tener dinero, fama o de repente propiedades, algo que puedas caminar tú, tu carro. Eso es tener éxito. Y eso no es tener éxito. Yo les voy a decir qué es lo que es tener éxito. Tener éxito es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Eso es tener éxito. ¿Por qué?
Porque las Escrituras dicen en Mateo 6:33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Por encima de todo, busquen a Dios. No lo digo yo, de repente mucha gente acá dice: ay, pero no tienes idea, yo tengo mis cosas. No, simplemente te digo lo que le dice la Escritura. Yo te digo lo que dice Dios, no lo que yo digo. Simplemente lo repito. Yo simplemente soy el micrófono, nada más. Esto dice la Escritura. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, de todo lo demás. Porque tenemos que entender que en Cristo somos dignos de su amor. No tenemos que ganarnos su amor. Él no lo dio, es gratis. Ese amor es gratis. Él me ama y te ama a ti porque Él decidió que fuera así. Es así de sencillo. No hay que hacer nada para ganarse el amor de Él. Nada. Tenemos que quitarnos la vieja ropa o la ropa vieja. Eso pertenece al ayer. Ya no pertenece al hoy. Lo que vivimos, lo que pasamos, el pasado, eso es pasado. Es un ocaso. ¿Qué es un ocaso? Desaparición final del ayer. Por eso el mensaje lleva el ocaso del ayer. Porque ya no existe. Tenemos que quitarnos ese pasado. ¿Quieres que le diga algo? Les doy una noticia que de repente lo saben, pero no se pusieron a ver. No ustedes, sino a de la mañana. Todas las familias son un desastre. Todas, sin excepción. Todas están divididas. Todos tienen un problema. La mayoría de nuestros padres, nuestros tutores, hicieron todo lo mejor que pudieron, con lo que heredaron cuando eran niños. Pero tú puedes cambiar la historia. Tú puedes cambiar la historia de tu generación. Tú puedes cambiar la historia de todos, absolutamente todos. Pero es probable que algunas de las cosas que nos hirieron y nos marcaron son el resultado de nuestra familia de origen, de lo que pasó cuando éramos niños. Pero hoy tiene que ser el ocaso del ayer. Hoy tiene que ser ese ocaso del ayer que lleva el título, ¿no es cierto? Quitándonos totalmente del pasado. Hay gente que dice: yo prefiero olvidarme de ello. No, no puedes olvidarte. Tienes que sacarlo y eliminarlo de tu vida. Las heridas tapadas seguirán siendo heridas y te pasarán factura en algún momento. Tienes que destaparlas y decir: ¿qué es lo que debo cambiar? Yo quiero cambiar. ¿Qué estoy mal en mí? ¿Qué hay en mi interior que tengo que cambiar? Yo quiero cambiar. Tienes que eliminar el pasado. Dios, es cierto, te puso en una familia para tomar lo bueno y dejar de lado lo malo. Toma lo bueno nada más. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios bendijo a Abraham y esa bendición pasó a Isaac, a Jacob, a José y a sus hermanos? Pero también el pecado de la mentira lo siguió. Siguió el mismo patrón de conducta. Abraham, Isaac, Jacob, y llegó hasta los hermanos de José. Pero quiero darte una noticia. Lo venden a José. Sus 10 hermanos lo venden a José. Pasan muchísimos años. Ustedes conocen la historia, no voy a narrarlas. Pasan muchísimos años y Dios trae a sus hermanos de José y los pone al frente. Lo confronta José con su pasado. Sus hermanos eran su pasado, que él no podía. Y si leen la historia, si leen toda la historia finita, se darán cuenta de algo: que él luchó. Había en su interior, no lo dicen las Escrituras, pero por lo que relata las Escrituras, habla de que hubo una lucha interna en él. Él quería vengarse de sus hermanos, porque quién sabe, cuando los vio, miró las personas que se burlaban y él pedía: por favor, no me vendan, por favor, no me vendan. ¿Qué va a hacer de mi papá, por favor? Y sus hermanos se reían, se burlaban. Y recuerden que terminó preso. ¿Cómo te sentirías tú cuando te encuentras con alguien que hizo semejante atrocidad contigo? José no es la excepción, está cara a cara con sus hermanos y dice: ¿qué hago? No sabía que había una lucha interna en él. Dios trajo a sus hermanos y los confrontó con José para sanar el corazón de José. ¿Y qué hace José?
Después de largas batallas, al final dice: ustedes no me vendieron, fue Dios quien me trajo acá. Eso quiere hacer Dios contigo, o sea, llevarte al pasado, a tu niñez, a tu adolescencia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió allí? Que Él te lo va a traer así como a José. ¿Y sabe por qué? Esta es la buena noticia. ¿Sabe por qué quiere traerte tu pasado? Porque quiere romper en ti el patrón y a partir de ahí ser diferente. A partir de ahí ser la familia del futuro que Dios quiere que seas. Sin nada que lo ataje. Que los patrones de conducta, todo lo que jalaste, todas las maldiciones se rompan ahí y empiece una nueva etapa. Tú puedes cambiar la historia de tu familia, de tu descendencia, pero tienes que quitarte el ropaje. Es decisión tuya. Todos los días tenemos que, Señor, ¿qué es? Yo hoy en la mañana decía: Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué tengo que cambiar? Yo también estoy en ese proceso. No es que acá estoy, aleluya, gloria a Dios, qué pecadores que son ustedes. No, yo también estoy en el mismo paquete, pidiéndole a Dios: ¿qué hay en mí? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Hoy a mí me cuesta mucho cuando veo a alguien así que, Señor, ¿necesita a Cristo? Ya, Señor, sí necesita a Cristo. Justo decía, en la mañana yo venía al servicio y doblo mi casa y por ahí vivía antes de la pandemia. Y estaba por ahí y vivía ahí y había una vecina, Dios mío, que a mi esposa, a mí, está Pablito, nos hacía la vida cuadrito, no tienen idea. Yo decía: esa mujer no, Señor, yo creo que no quiere salvación esa mujer. Y la encuentro afuera y así cara a cara veía que estaba barriendo y estábamos solos. Y como José, en mi venganza, Dios sale a mi corazón: recuerda que también necesita a Cristo. Pasaba por ahí y oraba: Señor, que tu Espíritu Santo la convenza, que te conozca a ti. Yo también lucho. Esas son mis luchas, amén. No tienen idea cuando me cruzo con mucha gente. ¿Necesita a Cristo? Ay, sí, Señor, necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Gente que está ahí, algunos pirañas que están queriendo robar y hay que agarrarlo. Necesitan a Cristo. Esa es mi lucha. Ahí estoy yo luchando porque sé que necesitan. Y son así porque no tienen a Cristo. Porque nadie les habló de Cristo. Por eso son así. Así son. Entonces la historia de José es una historia extraordinaria para que nosotros reflexionemos que Dios quería en José quitar esa maldición de la mentira en toda su familia, de la ruptura de hermanos en toda su familia. Y Él quiere cambiar la tuya también. Quiere cambiar la historia de tu familia, de tu descendencia. Estás viviendo con un corazón roto. A estas alturas del mensaje, algunos de repente, no todos, pueden ir diciendo de repente: ahora que has estado hablando, he estado recordando cosas que no sé, ahora entiendo que hay algo en mi corazón todavía. Y la pregunta es: ¿estás viviendo con un corazón roto? ¿Sientes que tu corazón ha sido destrozado por algo que te dijeron, por algo que te pasó en el colegio, con tu papá, con tu mamá, por una relación fallida, por alguien que te hizo daño de repente, un hogar roto o incluso una promesa rota? ¿Tu corazón está así? Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere que tu corazón sea restaurado. Y en el Salmos 147:3 dice lo siguiente: Dios tiene el poder para sanar tu corazón. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. No tengas miedo de ir al pasado, a tu niñez. Decirle: Señor, ¿qué pasó en mi infancia que me marcó? Yo veo que estoy caminando bien, pero me desvío por acá. ¿Qué pasa? No quiero hacerlo, pero ¿por qué me desvío? Dios en esta noche te está diciendo: hay algo que tienes que solucionar dentro de tu interior, en tu corazón. Como padres, les aconsejo: junten a sus hijos y pídanle perdón, porque siempre nos hemos equivocado en algo. Siempre hay algo en el cual nos hemos equivocado. Hay veces queremos que ellos
que se cumpla el sueño. Yo quería hacer esto, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. No, ¿por qué? Ellos tienen sus propios sueños que Dios puso en su interior. No puedes obligarle a hacer una versión que tú no pudiste ser. No puedes hacer eso. Estarías en contra de lo que Dios dice. Ellos tienen algo que puso en su corazón y quieren serlo, déjalo ser. No puedes obligarlos a hacer lo que tú quieres que sean. Estás equivocada, estás equivocado. Porque eso lo determina y lo direcciona Dios, no tú. Eso es importante tener en cuenta. Pero Él quiere sanar esas heridas. ¿Qué es lo que hay en tu interior? Él te las quiere sanar. Y Salmo 34, 19 dice: Dios está cerca. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Mensajes como estos, como lo que hemos venido trayendo hasta ahora, obviamente van a escarbar hasta lo profundo. No me lo dicen, ni no me lo dirán, tampoco le estoy pidiendo que me lo digan. Pero sé que en el interior de todos hay algo que tenemos que sanar. Hay algo que tenemos que renunciar. Hay algo que tenemos que sacar, que no nos permite ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Y es un trabajo de todos. Y si Dios nos está hablando el día de hoy, pues es porque quiere que no. Miren, les conté lo de mi hija y que al final se logró, pero fue esfuerzo, me costó como 10 años para lograr eso. Pero se puede cambiar la historia. No importa cómo hayas empezado, lo importante es cómo termines. Y en Eclesiastés 7:8 dice: más vale un buen final que un buen principio. No importa cómo hayas empezado, no importa cómo estés viviendo tu vida hoy, lo que importa es que hoy te decidas a que tu final sea diferente, que seas diferente, que ya no sigas siendo la misma persona. Eso es importante, entenderlo. Ese es clave para ello. Y el siguiente verso dice: el que tiene paciencia llega a la meta. Yo tuve paciencia. Pero el siguiente versículo, o la siguiente palabra, es algo en el cual tenemos que reflexionar mucho. El orgullo habla mucho, pero no logra nada. El orgullo, una palabra que tenemos que arrancarlo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Orgullo. El ocaso del ayer es el mensaje del día de hoy. Eliminando el pasado. Tienes que eliminar el pasado. Tienes que eliminarlo totalmente, totalmente. Tienes que sitiar. Descubres qué es lo que tienes, sítialo. Ya no lo alimentes más. No alimentes más tu pasado. ¿Cómo alimentamos el pasado que nos hace daño? ¿Cómo alimentamos el pasado que hace que nuestro carácter pútrido, sin sentido, con reacciones tontas, hasta ciertos puntos estúpidas, perdónenme la expresión? ¿Cómo alimentamos ese pasado? Con la falta de perdón, con el orgullo, con el resentimiento, con la terquedad. Alimentamos eso. Tenemos que eliminar todo eso de nuestra vida. Tenemos que sacar, tenemos que eliminar, destruir todo el pasado que daña y que no ayuda al hoy, no te ayuda al hoy, porque es descendencia de otra época. Es la descendencia de las cosas, de cuando no hicimos las cosas bien. Y todo eso se opone a Dios, a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, para que sigan viviendo, tienes que alimentarle. Ya no lo alimentes. No alimentes ese patrón. Está de más que lo alimentes. Ya no alimentes ese patrón. Ahora, nosotros podemos cambiar la descendencia, nuestra descendencia. Podemos direccionar la vida de nuestros hijos y alineados con Dios. Pero hay un tema que quiero que vean. Miren, me llegó esto hoy día. Me golpeó. De repente lo van a ver. De repente ustedes no, pero a mí sí. Me golpeó. Me dio duro. Se me hizo un nudo en la garganta. Y Dios me enseñó dos cosas. Y lo voy a llevar a cabo por el resto de mi vida. Pero de repente a ustedes, no sé, pero se los quiero enseñar, se los quiero mostrar, porque
Hay dos posiciones aquí. Una posición de repente que no nos damos cuenta y otra posición que a mí de verdad que me marcó mucho. Y dije, y sabía en el interior que con esto tenías que cerrar el mensaje el día de hoy. Porque a veces nosotros tomamos decisiones y hacemos las cosas pensando en nosotros y no pensando en nuestros hijos. Acá, pero hay gente que puede decir acá, oh, sí, lo que pasa es que soy soltero, soltera. Sí, sí, pero algún día tendrás hijos y lo que hagas de soltero también les va a llegar. Quiero que apaguen todas las luces, por favor, y que vean este video. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? Dos posiciones. Les soy sincero, yo me quebré. Le he visto este video desde que me llegó hace 3 horas de mi WhatsApp. Y lo he visto. Y tengo 2 cosas que Dios me dijo y lo voy a hacer hasta el fin de mis días. Hasta que el día que parta la presencia del Señor. Seguiré hablando. Porque esa niña, de repente, porque acá hay 2. Alguien que tiene torta hasta para botarlo. Y una niña que en mi mente me imaginaba que era mi hija Gracia. Y como torta tenía un encendedor. Y a veces nosotros botamos la comida porque es de ayer, porque ya no sirve, porque ya comimos eso. Me partió el corazón a mí. Y tengo 2 cosas por hacer. Uno, que este mensaje que les he traído a ustedes lo voy a predicar y lo voy a enseñar hasta que por todos lados donde Dios me lleve. Porque de repente esta niña no tiene la culpa de nada. De repente esa niña es producto de las malas decisiones de sus padres. Porque no conocieron una verdad. Porque no conocieron lo que hoy ustedes están entendiendo y comprendiendo. No conocieron. Y miren esas lagrimitas de esa niña. Y me he decidido este mensaje en forma especial, llevarlo a donde me pidan que lleve. Y lo voy a hacer. Porque es necesario entender que nuestros hijos, nuestros nietos dependen de nosotros. Basta, suficiente. Ya vivimos. Bien o mal, ya vivimos. Nos toca pensar en nuestra descendencia y en la gente que no conoce a Cristo para que no traigan niños así. Y otra de las cosas es que Dios me está abriendo unas puertas que no tienen idea. Y le he dicho a Dios, Señor, si tú me estás abriendo esas puertas a nivel mundial, todo lo voy a direccionar para encontrar niñas así que necesiten, familias que necesiten. Porque en realidad a veces somos tan ligeros en no ver el dolor ajeno. A mí me cautivó, me golpeó esta niña o este video. De verdad que sí. Y nosotros quejándonos porque ya comimos eso ayer. No, ustedes no, lo de la mañana. Hay tanto que reflexionar. Pero primero empecemos por nosotros. Primero empecemos por nosotros y reflexionemos. Que hoy tenemos la oportunidad de decir se acabó. El ocaso del ayer elimina mi pasado. A partir de hoy voy a buscar qué esté estorbante en mí para tener una relación con Dios y empezar a mirar como Dios mira, a pensar como Dios piensa, a sentir como Dios siente. Es necesario, porque necesitamos crecer. Y para crecer tenemos que despojarnos
de la vieja naturaleza, del viejo hombre, del viejo ropaje. Y eso hay que hacerlo juntos. ¿Están conmigo? Nos quitamos la vieja ropa, ¿sí? Nos quitamos la vieja ropa para ponerlo la ropa nueva. Pues dale un aplauso al Señor entonces. Ok. Nos vamos a quitar la vieja ropa y nos vamos a poner la ropa nueva. La ropa que Él quiere, diseñada a su imagen, a lo que Él es. Juntos lo vamos a hacer. Yo también lo necesito. Juntos lo vamos a lograr. Juntos. Es necesario. Yo les digo siempre, va a llegar un momento en que mi pasado, hablo de mí, pero lo puede hacer usted. Va a llegar un momento en que mi pasado se va a postrar ante mi presente y va a desaparecer en mi futuro. Todos tenemos un pasado que no quisiéramos recordar. Pero vuelvo a repetirte, de la mano de Dios es esto. Nuestro pasado va a llegar un momento que se va a postrar ante nuestro presente y va a desaparecer para nuestro futuro. ¿Para quiénes? Para nuestra descendencia. Eso es importante. Trabajemos para ello, porque Dios nos ama y nos ha traído este mensaje para hacernos reflexionar. Nos ponemos de pie, por favor. Sé que nos pasamos de tiempo, lo sabían. Pues elige producción, me voy a pasar de tiempo. Pero es necesario, porque nos hace reflexionar. Y yo creo que después de este epílogo de todos los mensajes que Dios nos ha ido trayendo, ya nunca más vamos a ser iguales. Nunca más vamos a pensar de la misma manera. Nunca más vamos a accionar de la misma manera. Y si de repente seguimos accionando, búscate 2, 3, 4 personas que te digan, ¿sabes qué? Hazme recordar siempre que tengo que entregar lo que está acá, que tengo que buscar qué pasó en mi interior. Y vamos a poder ser la familia del futuro que Dios quiere que seamos. Una familia realmente donde reina la paz, el amor de Dios. Una familia donde la gente diga, yo quiero ser así. Pero que tanto afuera como dentro de las 4 paredes sean así. Que el amor, la paz, la concordia reine allí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Pero tenemos que empezar por nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje el día de hoy. Gracias por cada una de las personas que el día de hoy tú has traído, Señor. Gracias, Padre, por ellos. Gracias, Padre, porque tú los amas. Dios te ha traído el día de hoy. No has venido por casualidad. Es porque te ama. Y porque quiere trabajar contigo, la familia del futuro, porque sabe que tu corazón está dispuesto. De repente hasta hoy no lo has hecho, pero a partir de hoy, dice Dios, quiero trabajar contigo, con tu familia, con tu descendencia. Quiero que seas como José, que dice, se acabó, se rompe todo ahora, y a partir de hoy será diferente. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. Que este mensaje que el día de hoy tú has traído, este mensaje, esta enseñanza que tú has dado, Señor, sea una enseñanza que transforme y cambie la vida de cada una de las personas que están aquí. Y a todas las personas que nos miran por las cámaras también. Este mensaje es para todos ustedes. Podemos ser diferentes. Podemos cambiar el curso de la historia de nuestras generaciones. Cristo viene pronto. Y que nos encuentre como una familia unida. Con la familia del futuro que Dios quiere que seamos. Padre, te doy gracias por todo. A ti sea toda la gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.